Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con Julián Roa Triana, que se encuentra en el área de museología del Museo Nacional de Colombia. Es museólogo y diseñador. Diseñador por la Universidad Nacional de Colombia y museólogo por la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Ha trabajado desde el 2004 para diferentes museos y organizaciones en Colombia, Perú, Bosnia-Herzegovina y Albania. También trabajó como profesor de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural en la Universidad Externado de Colombia. Su investigación académica y de campo se ha centrado en la memoria, el patrimonio cultural y los conflictos recientes, junto con organizaciones como Patrimonio Cultural Sin Fronteras y la Cátedra de la UNESCO de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente trabaja como asesor de museología, sostenibilidad, diseño de exposiciones y diseño de museos para el Ministerio de Cultura de Colombia y el Museo Nacional de Colombia. Es miembro de la Junta Directiva de la Alianza Regional de ICOM para Latinoamérica y el Caribe, ICOM-LAC. Bueno, el día de hoy estoy muy contenta de recibir a Julián Roa. Bienvenido, Julián. Buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Igualmente. Julián nos visita desde Colombia el día de hoy. Y me gustaría, por favor, que nos compartieras un poquito quién eres y qué estás desarrollando ahora, por favor. Sí, supongo que quién soy en relación con el mundo de los museos, ¿no? Que es como a lo que nos atañe el día de hoy. Yo empecé a trabajar desde muy joven en el mundo de los museos. Tuve la fortuna de estudiar en la Universidad Nacional de Colombia, que es un poco como la autónoma de México. Digamos, la principal universidad del país, una universidad que me abrió la posibilidad a una pasión que siempre estuvo latente en mi vida. Desde muy pequeño tuve un interés muy profundo por entender el mundo de los museos en particular. Creo que eso se debe sobre todo a que en mi familia un tío mío era pues un investigador de un instituto aquí en Bogotá y tenía un gusto y un placer por los objetos, y entonces la casa de mi abuela, que es donde vivía él, estaba llena de objetos extraños, objetos de muchas partes diferentes, y eso fue, pues yo no me acuerdo de eso, pero mi mamá me alcanza a contar que yo lo único que hacía cuando iba a esa casa era pues como embobado viendo las paredes llenas de cosas, ¿no? Entonces supongo que ahí hace uno de pronto el clic. Después ya cuando estuve en mi vida profesional estudiando diseño en la Nacional de Colombia, pues surge un interés muy fuerte por los museos porque es una universidad llena de museos, eh, tiene unos 4 o 5 museos, digamos, abiertos, disponibles para entrar libremente a cualquier hora en el campus universitario. Fuimos muchísimos museos en la carrera y terminé haciendo una pasantía en el Museo de Arte de la universidad, donde inició mi carrera profesional. Luego de esa pasantía yo empecé a trabajar en el sector editorial por un tiempo, en el sector editorial particularmente de la producción de libros de arte. Entonces, digamos, no me desligué, digamos, del tema patrimonial y de la cultura. Y luego volví a la universidad, al sistema, a trabajar en el sistema de patrimonio cultural y museos de la universidad durante unos 2 años, donde ya consolidé, digamos, mi profesión. Yo dije ahí, listo, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Eh, y luego, pues, tuve la fortuna de ir a estudiar a Suecia museología. Estudié durante 2 años museología en la Universidad de Gotemburgo. Allí también tuve la oportunidad de trabajar en los Balcanes con una organización sueca, trabajando en la reconstrucción de patrimonio cultural en Bosnia, en Albania, en Kosovo. Y fue muy importante esa experiencia porque pues ahí digamos ligo ya la idea de, bueno, cuál es el sentido de los museos, ¿no? Antes era el placer de estar en un museo y ver cosas raras, era un poco más inocente, digamos, el gusto por los museos. Pero ahí se consolida ya como yo creo que la visión que yo tengo de la responsabilidad social que tienen los museos frente a una sociedad. Y bueno, ahí ya después de los Balcanes yo vuelvo a Colombia,
Trabajo un tiempo como docente en museología y desde hace unos 5 o 6 años estoy trabajando en el Museo Nacional de Colombia como asesor, primero para el sistema de museos del país, está a cargo del Ministerio de Cultura, es decir, de este museo. Y recientemente, desde hace poco menos de un año, estoy como asesor museológico de la dirección del Museo Nacional, pues dando un poquito como de línea, pensando cuáles son los sentidos del museo, las apuestas en proyectos gruesos del museo. Bueno, y digamos que eso es lo que actualmente me desempeño en el mundo de los museos. También pues he hecho proyectos freelance, ¿cierto? Sobre todo desarrollo de museografía para muchos museos en Colombia. Y bueno, pues una obsesión, digamos, que me atañe a mí desde hace por lo menos unos 20 o 21 años ya casi. Wow. Ay, felicidades, súper, súper interesante. Se me hace muy bonito que lo menciones porque creo que sí, en general sí tenemos como la gente que nos gustan estas cosas tenemos como esa curiosidad, ¿no? Eh, en lo personal, como que todas las generaciones fueron dejando cosas y Ujú. entonces mi casa siempre está llena de cosas de, no sé, que dejaron los bisabuelos o los tatarabuelos, cosas pequeñas, cosas grandes. Siempre es como esta, como necesidad por la memoria, ¿no? Que de alguna forma es como muy interesante después poder desarrollarla de manera profesional. Yo Eh, tengo sí, yo tengo como un sueño, pues no un sueño, sino como un pensamiento recurrente que resume lo que yo creo que es lo que hace que yo trabaje en museos, y es que constantemente estoy pensando, bueno, cómo hubiera sido haber estado en tal época, ya, ¿cierto? Y qué hubiera cambiado para que no hubieran pasado las cosas que pasaron. Entonces ya. pienso en el siglo XIX, en el XVIII, sobre todo, pues en América Latina muchísimas cosas se definen en los siglos de la colonia, ¿cierto? Los siglos de la independencia, pero también pues fantaseo un poco de cómo era el paisaje, por ejemplo, en tiempos prehispánicos, ¿cierto? Ya con esa visión y esa fantasía, y cuando voy de pronto de viaje a la sabana de Bogotá, de cómo era, por ejemplo, esa sabana que ahora es industrializada, llena de ríos contaminados, de tráfico, de edificios, pues cómo era esto, ¿cierto? En tiempos prehispánicos o en la colonia o en la república. Y esa obsesión no está solamente de fantasear cómo era el pasado, ¿cierto? Sino que yo digo, bueno, ¿qué hubiera hecho yo Ya, con lo que uno sabe que es uno y que sabe que iba a pasar? ¿Qué hubiera hecho para transformar eso y que hubiera sido un camino diferente? Entonces yo ya. creo que ahí reside también el gusto de los museos, ¿no? El museo, que es una reflexión muy fuerte sobre el pasado, Ujú, principalmente, sí, pero no el pasado simplemente para que se quede en el pasado, sino el pasado que configura ese presente, ¿no? Que claro. hace que nos vuelva, que seamos, que nos convierta en lo que somos como pueblo, como comunidad, como sociedad. Sí. Y hablabas de algo que se me hizo súper bonito también de cómo irse adaptando al espacio expositivo de alguna forma, cómo saber leer el espacio expositivo, cómo tener la sensibilidad. Me imagino que también pensando en que si intervienen, que muchos de los museos latinoamericanos, pues es eso, no son cascos históricos, que luego se adaptan a espacios Ujú. eh, museológicos, museográficos, y luego se trabaja en estos espacios que per se no están diseñados como para este tipo de actividad, pero que funcionan por las características que tienen. Entonces, no sé si nos quisieras contar un poquito en tu experiencia. Eh, Sí, pues yo he tenido dos experiencias, sí, muy gratas. uh-huh. Las dos han sido muy particulares porque han sido en edificios que fueron panópticos, que fueron cárceles. Ah, Creo que en wow. México creo que hay una, ¿no? Creo que hay una en San Luis Potosí, creo Sí, que, bueno, y el Palacio de Lecumberri, que actualmente es el Archivo Nacional de México, que era también, pues, la cárcel de Lecumberri, ¿no? Le sí. decían el Palacio. Y bueno, yo en Colombia he tenido la grata experiencia de trabajar en dos panópticos diferentes. Uno que queda fuera de Bogotá, unos 200 kilómetros, que es el Panóptico de Ibagué, y este panóptico donde me encuentro el día de hoy, que es el Panóptico de Cundinamarca, actual Museo Nacional de Colombia.
Y me encanta que menciones lo del tema de cómo adaptamos los museos en América Latina a partir de edificios patrimoniales, edificios históricos. Pero no son cualquier edificio histórico donde yo he desarrollado los proyectos, han sido cárceles. Y yo Ya, creo que eso es algo, eso es un símbolo sí, de, eso es un símbolo de lo que quiere ser América Latina también. ya, Espacios carcelarios, espacios donde se ha castigado al hombre, espacios donde ha habido mucho sufrimiento. Por ejemplo, particularmente en este panóptico, las historias que llegan del pasado son de una violación sistemática a los derechos humanos, inclusive antes de que se concibieran los derechos humanos como ese marco universal en el que tratamos de movernos las sociedades liberales modernas. Em, y ese sufrimiento, ese dolor, ¿cierto? Esa violación y ese atentado constante a los derechos humanos, que es una cárcel, que es tal vez la institución más horrible que puede haber concebido el ser humano, ¿no? Privar de la libertad al otro, pues se vuelve en un faro, se vuelve en un faro de luz, en un faro de libertad, en una oportunidad para pensar la libertad del ser humano desde lo más profundo de una sociedad y también lo más bello que puede hacer, que yo creo que es un museo, o bueno, es una de las cosas más bellas que puede lograr, ¿no? Una institución de la memoria, lo que nos hace ser humanos, que nos preguntemos constantemente del pasado que nos atañe en nuestra vida. Vidas de personas que ni siquiera conocimos, eh, historias que ni siquiera podemos estar seguros de si ocurrieron o no, ¿cierto? No hay forma de comprobarlo, pero una institución nos recuerda, nos rememora que eso pasó, que pasó a través de evidencias materiales, a través de historias, ¿cierto? A través de la poética que escriben los curadores en las exposiciones. Pues eso es una transformación de un sitio que es terrible, patrimonial, pero terrible como una cárcel, en un espacio para ejercer la libertad. Y yo claro. creo que eso es un museo, ¿no? Los museos son espacios para ejercer la libertad, para pensar, pensar diferente, para pensar en diversidad, para pensar abiertamente. Entonces yo creo que eso ha sido una fortuna de haber trabajado en edificios que son muy complicados y si lo habláramos desde lo técnico, Sí, pues no, hoy por ejemplo estábamos planeando cómo hacer una sala en este edificio y las condiciones son súper estrictas, ya, ¿cierto? Pues porque hay que tener que los factores de conservación de un inmueble, que estos son, sí, pues son terribles. No, no puede uno hacer un hueco y no hacer un hueco tiene unas implicaciones gravísimas cuando uno está haciendo una exposición. Pero no importa, eso es tal vez lo de menos cuando uno tiene la idea de que está en un edificio por donde pasó el sufrimiento y ahora es un espacio de libertad. Eso yo creo que es algo de lo que me siento muy feliz que esté pasando en Colombia, que ha pasado en México, en Quito lo están intentando hacer, en muchos sitios cárceles se vuelven museos, ¿no? Es una idea muy poderosa también de volvamos este sitio terrible, un sí, sitio para la cultura, ¿no? sí. Y un sitio para estar, de alguna forma, para remembrar esas cosas terribles, pero también Ujú, para estar orgullosos de otro montón de cosas, ¿no? Que nos vayan sí, contando historias que igual no nos damos cuenta. Hace poquito una amiga recuperó fotografías de la cárcel de mujeres aquí en Guadalajara y es súper interesante porque son unas fotos hermosas de finales del 19, principios del siglo XX y es gente que pasó por esos muros, que, que vivieron un montón de experiencias y que quedaron totalmente anónimas, ¿no? Entonces, qué, sí. qué interesante, qué increíble que a través de los mismos objetos, todas estas historias que dices tú, que a veces no se sabe si es verdad, es mentira o queda un poco como eh, memoria urbana. Sí, había una frase, una vez vi una frase en un museo que me emocionó profundamente, porque creo que también definió el sentido de lo que yo veía en los museos. Es una frase en un museo muy pequeñito que queda en una ciudad, en Ypres, en Bélgica. En Ypres, Ypres fue donde quedan los campos de Flandes, donde murieron cientos de miles de personas en la Primera Guerra Mundial. Cuando fui, ya se había muerto el último soldado de la Primera Guerra Mundial, se había muerto hacía 5 o 6 años. Y la reflexión en una frase poderosísima decía, los últimos testigos de la guerra
ya desaparecieron. Ya. Lo único que nos queda es el paisaje. Lo único que nos queda para poder rememorar la guerra, para poder revivir ese momento, Ujú. es el paisaje, ¿no? Y es la memoria viva que se acaba, porque pues ese es el destino de todos los seres humanos, ¿cierto? La memoria viva que desaparece, pero que quedan los testimonios en el paisaje, bueno, y el paisaje como esa metáfora de la cultura material que también dejamos los seres humanos sobre ese paisaje, ¿no? Los objetos, las fotografías, eh, en este siglo las grabaciones radiofónicas y Ujú. audiovisuales, Sí, ¿cierto? Como testigos del pasado, ¿no? Y que de eso nosotros construimos pues una memoria de lo que pasó y lo que le pasó a otros, que claro. a otros que consideramos de nuestro país o consideramos de nuestra familia o de nuestra comunidad, ¿cierto? Y que sentimos dolor, dolor que no vivimos, pero que lo sentimos a través de las historias que nos cuentan. Sí, Dolor y alegrías, ¿no? Y también sí, no todo puede ser dolor, ¿no? sí, sí, sí. Y también hacías otro comentario que se me hace súper interesante y súper bonito, la transformación del espacio a manera educativa. O sea, Ujú. cómo, qué es lo que estamos hablando justamente, ¿no? Cómo todo este proceso de recuperación de memoria nos lleva también a estos contenedores, a pensar en el museo como este contenedor que nos puede llevar a, de alguna forma, a una comunicación interactiva, educativa, ¿no? Que eso está también súper bonito. Sí, sí, a mí me interesa mucho el tema porque pues yo creo que los museos no tienen, digamos, otro destino que ser, digamos, espacios para la educación y yo creo que no la educación entendida pues como esa actividad humana de ir a un espacio y pues recibir la lección y bueno, repetir, digamos, conductistamente lo que aprendí o lo que me hizo memorizar a alguien más, sino que son unos espacios donde uno puede hacer reflexiones muy profundas. Se lleva uno siempre algo de un museo, no es estructurado, ¿cierto? No es una clase, tú no estás obligado a estar, digamos, en un horario determinado, por lo menos en tu libertad, pues decides qué quieres ver o hacer, ¿no? Que era una discusión que inclusive hoy teníamos en un proyecto y era, bueno, ¿cuál es el sentido de una persona que visita un espacio, pues por dónde va a coger? Y no, que es que tiene que coger a la izquierda, a la derecha. Bueno, yo sé que eso tal vez son, digamos, conjeturas o, digamos, o suposiciones frente a lo que es un espacio, pero en realidad, pues un espacio de aprendizaje es un espacio de libertad, ¿no? La gente, uno no podría predecir exactamente lo que va a tener y lo que va a recibir de un diseño museográfico que uno hace. Eso es Sí, algo muy incipiente. Tal vez ya cuando está montado uno puede, con un estudio de públicos, con un estudio, darse cuenta qué está pasando en ese espacio, ¿no? Pero cuando uno está haciendo museografía, hay un gran es de gran tamaño la incertidumbre, sí. porque no se sabe qué va a pasar, ¿no? Uno tiene que tratar de controlar la mayor cantidad de factores, pero pues puede ser, pues hay un dejo de incertidumbre muy grande que creo que es lo que hace que también sean espacios educativos muy interesantes, porque Y, pues también le enseñan a uno, ¿no? sí, y que también creo Eh, que está sí. bonito pensar que lejos de lo que tú puedas planear, la Ujú. óptica con lo que las personas lo van a ver van a ser súper variadas y se les va a quedar como lo que más le llame la atención, que eso también es muy interesante, ¿no? Porque puedes preguntarle a un grupo de personas que vaya entrando de uno por uno qué captó de ese espacio y te juro que van a salir cosas que ni siquiera te imaginas Sí, sí. o que no pusiste como mucha atención en eso, pero que fue algo que brincó. Y que algo en estas entrevistas del canal que me he dado cuenta que también es muy bonito el aspecto, eh, pues que de alguna forma, como el amor y el cariño que le puedes dar a estos espacios, permitirle a la gente que salga también con preguntas, ¿no? Que creo que eso Sí. está también increíble, es como, ay, no había pensado en esto, ¿no? En esta Ujú. posibilidad o, me gustaría saber más sobre este tema que vimos en esta exposición y ellos ya
continúan, ¿no? Su camino, tal vez buscando un poco más de investigación externa, lo cual también está bien padre. O sea, meterles como estas preguntas que igual no se hubieran hecho. Sí, sí, a mí, pues en una sociedad tan, pues con tan fuertes contrastes como es la colombiana, que yo creo que es muy, bueno, no solamente pasa en América Latina, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos con el trumpismo, Mm, fuertes debates políticos, en Europa también fuertes debates políticos, pero lo que nos atañe aquí es América Latina, pues es una región de unos niveles de analfabetismo funcional muy altos. Analfabetismo funcional es en el sentido de que la gente aprende a leer y todo, pero realmente la gente cuando lee no comprende lo que lee o no tiene la capacidad crítica o la capacidad o los elementos de juicio no se los han dado, digamos, en el sistema formal educativo, no le han dado los elementos de juicio para poder juzgar una situación, una historia, un cuento, no tiene esa capacidad y yo creo que un museo tiene una misión muy grande ahí, ¿no? De crear esos espacios donde la gente pueda aprender a discernir sobre su pasado, a darse cuenta que las cosas que han pasado no son blanco y negro, por ejemplo, sino tienen muchísimos matices. Hay detrás de las historias, sobre todo de dolor, y pues creo que los colombianos hablamos mucho del dolor porque vivimos enfrascados en un conflicto armado eterno, que pues para mi generación es eterno, ¿cierto? Entonces, claro, detrás de esas historias de dolor, entender el matiz humano es muy importante, no son cifras, por ejemplo, ¿cierto? Ahí yo tengo una crítica muy fuerte con ciertos colegas que trabajan temas de memoria en Colombia, que tienen una responsabilidad muy grande frente a las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia y que tratan de poner el discurso o por lo menos el debate sobre la memoria en que se tienen que dar cifras, que es que los museos tienen que dar cifras y tienen que dar una visión objetiva, pues, que es una visión objetiva en un conflicto, donde los conflictos todos sabemos que la verdad es la mayor víctima, ¿cierto? Entonces, no, los espacios de memoria son espacios es para el debate, para el encuentro ciudadano, para la reflexión, para poder ver muchos puntos de vista, para poder darle al ciudadano herramientas para que diga, oiga, no debo comer entero de lo que me dicen, por ejemplo, los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen sus intereses políticos, por ejemplo, ¿cierto? Dependiendo pues de corrientes ideológicas o de corrientes o intereses económicos. Entonces, ese trabajo frente, digamos, a discernir, a enseñarle a la gente, a hacer una pedagogía del pensamiento crítico es algo fundamental en los museos. Yo lo veía ayer, por ejemplo, ayer en Colombia se lanzó, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad. Un informe que cuenta trata de dar una visión de qué es lo que nos pasó en los últimos 60 años. Y tú te imaginarás, pues Colombia, 60 años de historia en Colombia, el resultado de eso son como 400.000 muertos. Y yo entonces como colombiano me pongo y digo, pero ¿cómo, o sea, cómo poder comprender una cifra tan grande, ¿cierto? Si nosotros aquí, nosotros dos apenas estamos hablando, compartiendo ideas, ¿cierto? Mundos, visiones, fantasías sobre el museo. Imagínate 400.000 almas perdidas, 400.000 visiones perdidas, 400.000 mundos diferentes o mundos posibles acabados por la guerra. Y eso es una responsabilidad, por lo menos en Colombia. Yo creo que en México también un poquito, pero o en América Latina en general, ¿no? Pero en Colombia los museos tienen un compromiso político muy grande, un compromiso político con la ciudadanía, no para meter ideología, ¿no? Sino para enseñarle al ciudadano a ser un ser político. Ser político es lo contrario al conflicto armado, al conflicto violento, ¿no? Un ser político es el que puede debatir en sociedad, que puede ser democrático, que puede intercambiar ideas sin asesinarse. Eso es lo más básico de una sociedad, ¿no? Es la responsabilidad de los museos en Colombia, creo yo. Ya. Ay. Pues sí.
Sí, eso es mejor no entrevistar colombianos porque terminamos hablando de cosas Pero muy, pues bueno, muy complejas, ¿no? Pero digamos que en México también yo podría decir, bueno, México tiene una tarea gigantesca para hablar sobre el problema de la migración o la ya, responsabilidad de México como, no sé, con un conflicto, pues no tan grande, pero latente frente al tema súper indígena, por complejo ejemplo. y Sí. que mete otro puño más de temas muy complejos Ujú. y Sí, cada sociedad tiene sus problemas, ¿no? claro. Pero está, o sea, se me hace súper bonito estar hablando de esto porque también en el imaginario general muchas veces cuando la gente habla de un museo es un espacio viejo, Ujú. un contenedor viejo que tiene objetos viejos, ¿no? Como para ir a ver dioramas pequeños de batallas o algún tipo de cerámica prehispánica que se encontraron por ahí o cosas así. Entonces, el hecho de tener esta visión que se me hace súper valiosa de lo que estás diciendo, de la responsabilidad de los latinoamericanos de, pues eso, de debatir, de tener criterio propio, de generar una sociedad pues que cuestione, que pregunte, que genere, que haga comunidad, pues es algo básico y súper importante que pues de alguna forma llena de esperanza de que se están haciendo movimientos, ¿no? Movimientos generales por buscar estos espacios o generar espacios que sean muchísimo más ricos, ¿no? Sí, 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 sin duda. Por ejemplo, nosotros aquí en el museo vemos, inclusive dentro de la misión del museo, entendemos el Museo Nacional como un espacio de encuentro ciudadano, Ya, un espacio de encuentro ciudadano para reflexionar, para memorizar, ¿cierto? Para reconocer, pero también para divertirse, ¿no? O sea, un museo es una experiencia, lo que hablábamos ahorita, no es una experiencia placentera, está en la lógica del placer, ¿no? Ir a ver, del placer estético también, ¿no? Ir a ver una obra, ir a ver un objeto, ir a entender quién estaba detrás de ese objeto, ¿no? Es una experiencia placentera. No claro, tiene que ser solamente como memorice historias o lea ya, historias sino que yo sí creo que los museos y muchos colegas pues estarán en contra de esta apreciación que yo doy, pero yo sí creo que los museos dependen de los objetos. Los objetos son fundamentales sí, para poder activar historias y objeto entendido más allá, digamos, de inclusive lo material de un objeto que puedes tocar, porque pues ahora vivimos en una era digital donde un archivo digital también es un objeto, tiene una dimensión, tiene una materialidad, tiene unas formas de ser cuidado, ¿cierto? De conservarlo para la posteridad. Entonces, yo, por ejemplo, no soy muy resistente a esa idea que a veces escucho de que los museos, que hay museos que no deberían tener colección o que los museos no dependen de los objetos. No, yo creo que eso es pues un poquito un error. Yo sí creo que los museos dependen de los testimonios, de los testimonios materiales. Materiales entendido desde la idea de la materialidad, ¿no? La materialidad, pues que expresa que hay una dimensión, hay algo que es palpable a través de los sentidos. No es pues un objeto, no tiene que ser sí, necesariamente un objeto físico, ¿no? sí, 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 Eh, Sí, entonces yo creo que ahí hay lo que yo llamo como una poética alrededor de los objetos, que es lo que hacen pues las curadurías, ¿no? Escribir poesías. sí, Yo siempre digo, pues cuando yo era profesor o cuando a veces doy por ahí una que otra charlita, yo siempre digo eso, ¿no? Los mejores museos creo que son los que inician con un poema o con una línea muy poética. ujú, Son muy pocos los que lo hacen, ¿no? Pero por ejemplo, este que te mencionaba se han ido los testigos de la guerra, pero queda pues el paisaje, sí, ¿cierto? Y ese museo empieza con un poema, se llama inclusive, y tiene el título, el museo tiene el título de un poema, se llama En los campos de Flandes, y a través del poema empieza a desarrollar la historia y la memoria de toda una generación perdida en los campos de batalla. ya, O, por ejemplo, ir y ver el museo que creó Orhan Pamuk de su libro famosísimo El Museo de la Inocencia, y ujú, pues que se inventó él un museo que existe en Estambul, ¿no? Que es a partir de un cuento literario y es
pues es una apuesta política tremenda, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Colombia fue muy, muy debatido y muy controvertido hace 4 años cuando un director de un centro de memoria dijo que los ríos no hablaban. En un país donde han pasado fácilmente 50.000 o 100.000 personas muertas por los ríos, ¿cierto? Donde la gente se encuentra, pues no solamente a haber muerto, sino ha vivido con el río, ¿cierto? Y los ríos cuentan historias. Claro. Pues, y pues decía, no, pero es que a quién se le ocurre pensar que los ríos hablan. Eso es salido de todos cabellos. Y yo decía, por Dios, o sea, ¿cómo puede encasillar la idea de un museo pues en una institución que da datos técnicos, más de un tema tan sensible como podría ser una guerra o un conflicto? Porque ahí sí yo también eh, creo que los museos se refieren muchísimo a los conflictos. Uno cree que no, pero pues si uno fuera a cualquier museo, ¿cierto? Que para que no digan que es que solamente los colombianos somos los que hablamos de conflictos en museos, pero pues si uno va al Museo Británico, va al, no sé, al Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México, Mm. pues son óleos, ¿cierto? Bellísimos, pinturas bellísimas, pero son pinturas de la Revolución Francesa, de la Claro. Revolución Mexicana, de No, la o formación de incluso las naciones robo de objetos para generar las también. condiciones que vienen de conflictos, ¿no? Que Y todos ahora, los museos exacto, europeos están atascados de saqueos de Napoleón, de los británicos, del loquillo este belga esclavista. O sea, hay como toda una historia para que esos objetos lleguen ahí. A veces, sí. bueno, Sí, a son veces objetos que lo dice un museólogo brasilero, que no. ahorita no recuerdo, Mario Chagas, que él es poeta, por ejemplo, gran museólogo Mario Chagas, ¿no? Y él dice que hay que hacer una museología de la vida, porque pues la museología colonialista, que es la que tú estás hablando, ¿cierto? Esa museología, Sí, pues detrás de esos objetos hay sangre, sí, sangre de seres humanos. sí, Y entonces él dice, tenemos que transformar esa museología de la muerte en ya. una museología de la vida, una museología para la creación, para la libertad. Yo concuerdo completamente con esa visión frente a los museos, ¿no? Un museo postcolonial, un museo que es anticolonial, pues es Ujú. un museo que hace esas reflexiones sobre la sangre que hay detrás de un objeto bello, ¿cierto? ¿Cuánta sangre hay detrás de un objeto del Museo Británico o del Museo del Louvre Sí, o claro. inclusive de nuestros museos nacionales, ¿no? Pues yo aquí podría dar uno que otro ejemplo de que mal que bien un museo nacional también se ha formado a partir del expolio de Sí, comunidades rurales en el mismo país. claro. Y eso es un tema que de pronto no hemos llegado a tocar en América Latina, pero que algún día hablaremos, ¿no? Cómo los museos nacionales, yo trabajo en un museo nacional, pues tiene una responsabilidad ética también con las zonas rurales de donde se extrajo ese patrimonio para traerlo a ese museo. Claro. Cómo, quién lo trajo, cuándo lo trajo y en qué Vamos a condiciones lo trabajo, ¿no? trajo, ¿no? Eso es cómo lo trajo, ¿no? Es una gran pregunta que no hemos llegado a hacer. Por ahí hay intentos, ¿no? Pero digamos, sigue habiendo esa tensión y hay grupos muy resistentes al museo, ¿no? Que yo entiendo por qué lo hacen y es que Ya, dicen, bueno, los museos son hegemónicos, por más que sean locales, comunitarios, ya. son hegemónicos, tienen un dejo hegemónico muy grande, ¿no? Dictan un discurso, dan un discurso. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer los museos, desde el más hegemónico al menos hegemónico, es abrir los discursos, ¿no? Abrir también los espacios para que la gente pueda tener su voz dentro de las salas y dentro de los objetos. Julián, un placer haber platicado contigo. Espero poder seguir platicando. Claro que sí, claro Fue que sí. muy bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, para mí un placer que sea por lo menos media hora, que a veces uno en el trabajo no tiene el tiempo para sentarse a hablar de lo que nos emociona de trabajar en museos, ¿no? A Claro. veces uno en el día a día de trabajar en museos se le olvida cuál es el sentido de estar acá, muchas veces, ¿no? Y eso también le crea a uno crisis. Bueno, es que bueno que te diste este ratito. Muchísimas Sí. gracias. Nos vemos Bueno, muchísimas gracias, Rocío. a Gracias por la ti. invitación. No, bienvenido. Bueno, ok.
Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente chat museográfico.